Primero que nada, ubiquémonos en el espacio y en el tiempo en la zona de la Galilea, 2000 años atrás, cuando nuestro Señor Jesucristo estaba compartiendo con mucha multitud que lo rodeaba y le dice a los discípulos que crucen el lago hacia el otro lado porque él quería también, dijo, cambiar. Pero en ese momento interviene y un escriba le dice lo que está en el Evangelio de Mateo, capítulo 8, que nos dice en el Mateo capítulo 8, versículos 18 al 22, nos dice, este hombre, el escriba, le dice, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y nuestro Señor Jesucristo le responde, las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reclinar la cabeza. Sorpresiva respuesta, una respuesta dura, no una respuesta diplomática o usual. Muchas veces leemos en los evangelios que la gente se acercaba donde veían a nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, para presentarle sus necesidades varias, que lo escuchara, que lo ayudara, las carencias que había en todos los seres humanos, en la multitud, en especial también en los muchos enfermos, con toda clase de males, para que los sane. Y así, ¿qué característica vemos? Que el Verbo hecho carne, por su corazón siempre muy bondadoso, muy misericordioso, los acogía, daba su tiempo, los miraba conmovido en sus más diversas realidades y sabiendo distinguir la situación en particular en la verdad personal. Pero en este caso notamos que hubo un escriba que se acerca con una petición diferente. ¿Qué ocurre? Y se le acerca con el título de maestro, que es diferente, y le señala su disponibilidad a seguirlo. Escriba, que tal vez dentro de su posición piensa que es suficiente seguirlo a una cierta distancia, aprender nociones cerca de este gran maestro, formar parte de un grupo respetable, también es probable que hubiera sido testigo presencial de algunos milagros y ve las expectativas que a este líder hay que seguirlo, que tendría una ventaja considerable en este mundo. Como hay una frase popular en este mundo, al que un buen árbol se arrima o se acerca, buena sombra le cobija. Pero el Verbo Jesús, nuestro Señor Jesucristo, le contesta bastante poco diplomáticamente que significa vivir como Él vive. En este caso, por su labor, era no tener casa ni un lugar de reposar, porque la vida de un maestro como lo era Él, en ese momento, en el espacio y en el tiempo, era llevar una vida comprometida con una causa superior que el resto de la humanidad no comprendía. Una vida misionera, cambiando de lugar con frecuencia, con regularidad, exponiéndose a muchas circunstancias incómodas, desagradables. Por esto, a fin de cumplir una misión trascendental que había venido a realizar a este planeta. Un Dios convertido en hombre. Y por esto Él pasó la mayor parte de su ministerio, sí, la obra más grande del universo, yendo de un lugar a otro, no sin un propósito, sino consecuencia de su propósito y de su ocupación. Por esto el escriba, estamos hablando de alguien muy preparado, quien estuviera acostumbrado a las posiciones, al nivel, al estatus, como él estaba, sin duda encontraría que esta exigencia de este maestro es bastante compleja, difícil y desagradable en esta vida itinerante, que llevaba, en nuestro caso, el Verbo hecho carne, Jesús. Por esto, quienes seguimos las huellas del maestro, también debemos estar dispuestos a soportar exigencias varias, como se indica en la carta del apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 3, que solamente la menciono, que se nos dice que en quien forma este camino, parte de él es un soldado. Los soldados normalmente no tienen una vida cómoda. Como se nos ha indicado en diversos mensajes a través de muchos años, siempre hay ministros, oradores diversos que abordan el tema, que no debemos esperar tanto en esta vida humana, porque la sociedad donde estamos inmersos actualmente no es de Dios. Y no está regida por el árbol de la vida que nosotros tenemos orientado, sino por el árbol de la ciencia. Una muestra, que todos lo hemos dado cuenta, tras la tercera temporada de celebrar Fiestas Santas, que hemos visto, el sistema inicia varias celebraciones que parecen ser luz en este mundo, pero que son tinieblas. Por ejemplo, ¿qué día está pasando ahora? Anoche. Halloween, que el sistema celebra y que con gran gozo.
y las que siguen las semanas siguientes, que reflejan al autor de toda esta fiesta, el administrador de este mundo, el opositor a Dios. Sí, porque Él desea, Él anhela, desde el inicio, ser adorado. Él desea que la gente se acerque en adoración hacia Él. Y esto ocurre en fechas como el 31 de octubre, hoy día 1 de noviembre, 8 de diciembre, 25 de diciembre, 1 de enero, entre otras diversas fechas en el calendario. Siempre, como indicó la semana pasada nuestro ministro, haciéndose pasar por luz, aunque Él no es luz. Por otra parte, nuestro Señor Jesucristo mostró que, a diferencia de otros maestros, Él no vino a la tierra para ofrecer garantías de seguridad para los suyos según las reglas del árbol de la ciencia, las reglas de este mundo. El seguidor genuino siempre es un siervo, un peregrino, un misionero que orienta su vida de acuerdo a las directrices que están en la palabra de Dios, que están en el árbol de la vida, un camino angosto que muchas veces nos hemos tenido que ir acostumbrando. Para algunos es más cómodo y otros más incómodo. ¿Para qué? Para calificar al reino de Dios y así alcanzar la eternidad, que es un regalo de Dios. No debemos olvidar que el árbol de la ciencia ofrece mucho, pero no puede ofrecer la eternidad ni el reino de Dios. Además, cuando se indica que las zorras tienen madrigueras y que no las tiene, en este caso, indica al escriba que él no había calculado los costos de aquello que pedía. Como también un caso que existe en la escritura del joven gobernante o joven rico, el cual también tenía grandes posesiones y también necesitaban ambos ser guiados y encauzados bajo un nuevo camino, el del árbol de la vida, el único que lleva a la eternidad. Considerando que ambos, tanto el joven rico, tanto como el escriba, este sistema les ofrecía grandes oportunidades, pero con una limitante. No había vida eterna ni entrada al reino de Dios. Teniendo en cuenta que al seguir al Hijo del Hombre, no es ser sirviente de un rey que marcha hacia un trono terrenal, que promete ganancias y logros muchos para quien esté con él, sino por el contrario, seguir un camino enfocado hacia un camino angosto, hacia el reino de Dios, hacia la eternidad, el árbol de la vida, no el camino ancho. Por esto, que rige actualmente este mundo, el cual ofrece muchas cosas en muchas áreas, pero tiene límite. Hasta aquí llega nomás este árbol de la vida, de la ciencia. El árbol de la vida no tiene límite. Además, también debe considerarse que la expresión cuando dice que las aves tienen nido, nos lleva a que, estrictamente hablando, los nidos solo pertenecen a una temporada en las aves, en la crianza de un ave, aunque la palabra griega colocada acá, según el entendimiento de muchos expertos, es más amplia, es un refugio. Este versículo también nos lleva a que nuestro Señor Jesucristo, quien era Dios y es Dios, como ser humano, no tenía un lugar que llamar refugio. Aunque Él era el dueño y el creador del planeta, no tenía un lugar. Como todos nosotros sí lo tenemos, porque cuando una persona se va a los servicios o en diferentes circunstancias, ¿a dónde va? Pero Él, por su ocupación en ese momento, se bajó a tal nivel que ni siquiera tenía un refugio. El hecho que nos recuerda que también debemos ser humildes y agradecidos, como se nos ha indicado por muchos mensajes, de lo que Dios nos ha otorgado, de lo que Dios nos ha proveído a cada uno. Y no esperar tanto de esta vida bajo las reglas del árbol de la ciencia. Por esto, al analizar con más atención lo colocado en este texto, no estás hablando de qué. Que Él no estaba hablando de un lugar físico de descanso, de un lugar para pernoctar en un refugio, para estar tranquilo, llegar y descansar, como lo hacían estas creaciones de Dios, que eran las zorras y las aves. Por esto encontramos que nuestro Señor Jesucristo, cuando realizó su obra misionera, específicamente en el lugar, estamos hablando en Galilea, pero también en diferentes partes de Judea, Él pasaba horas del día y las horas de la noche, ¿dónde? En los montes, donde estaba la creación de Dios. Pasaba las horas nocturnas en barcas, pasaba las horas donde ilumina la luna a la orilla del lago. Bueno, algunos lo hemos pasado, como también lo vimos en Licanray, donde algunos pudimos acercarnos al lago en la noche o en el día, en diferentes momentos, y a la creación de Dios, y sentir esa conexión.
Así también el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, en el lago Licanray, en Licanray, y también el Verbo, nuestro Señor Jesucristo, pasaba las horas ausencias del sol, ¿dónde? En praderas, en lugares que tenían en común que todo era parte de su creación, como también lo vimos en Licanray, que tiene una peculiaridad, que hay un arroyo que cruza el lugar. Por lo tanto, debemos estar agradecidos por todo lo que nos ha cuidado y protegido de forma que supera nuestra comprensión. Por ejemplo, como indica en el 5.º libro de Moisés, Deuteronomio capítulo 8, versículo 4. Sí, en Deuteronomio capítulo 8, versículo 4, 5.º libro de Moisés, que nos dice, tu vestido, es decir, referencia al vestuario de uno, el calzado, nunca se envejeció sobre la nación de Israel, ni el pie se hinchó en estos años. Es decir, siempre Dios cuidó hasta niveles que superan nuestra lógica humana, a niveles imposibles, y es algo que está ocurriendo ahora. Sí, está ocurriendo en nosotros en muchos niveles, en el redil de Dios. Además, con referencia a que faltara a la falta de un lugar donde descansar, cuando habla a este hombre, que es el escriba, se encontraba implícita una advertencia. Seguirme te costará algo, pero también conlleva un beneficio sin límite, con beneficios incalculables. Por esto nuestro Señor Jesucristo le pedía salir de su zona cómoda, en este caso, donde Él se encontraba. Posiblemente nuestro Señor Jesucristo, el Verbo, tenía la costumbre de advertir a cada discípulo voluntario, fuera hombre o mujer, que Él tenía que cumplir ciertas exigencias, amoldarse a un camino angosto. Por esto nos está hablando a nosotros, próximo al regreso del Hijo del Hombre, que el compromiso de caminar de la mano de nuestro Padre Dios vale absolutamente la pena. Y que debemos hacerlo para estar con los muchos que se han calificado, muchos, que están durmiendo para despertar en pocos años más en la primera resurrección y ser parte de esa generación que verá el regreso del Hijo del Hombre en pocos años más. Con referencia a la posición del escriba, en tiempo de Jesús, sin duda por su cultura, por su educación, su posición social, él estaba en el tramo más alto de la pirámide social de la época. Por esto él hallaría que las exigencias, las privaciones de ser un discípulo, como le ocurre a cualquiera de nosotros, eran varas y complejas, es decir, algo difícil de aceptar. Y por lo tanto, para él lo incomodaría. En cambio nosotros, la gran mayoría, como no nos ubicamos en esa parte, ese segmento tan alto de la sociedad, nos podemos amoldar y adaptar a esta exigencia que Dios nos da un regalo en esta existencia breve humana. Vemos que el escriba era un voluntario que con estas palabras pedía ser aceptado como discípulo, como todos nosotros lo somos, los que hemos aceptado el compromiso y estamos inscritos en el libro de la vida, y dedicar así su tiempo, sus capacidades, talentos y capacidades a una obra que supera nuestras limitaciones humanas. Del mismo modo, cuando nuestro Señor Jesucristo le dijo, sígueme, a otros también le llamó extendiendo una invitación a ser discípulos, que tenía que orientarse a un camino angosto. Es posible que hasta ese momento el escriba hubiera seguido la obra misionera, ocasionalmente haya visto, oído, testigo presencial de muchos milagros y portentos, que lo hizo sentir el deseo de estar con ese hombre extraordinario y de aprender de él. Por otra parte, también parece que fue una persona que actuaba por impulso o por principios que él no había considerado el costo real de ser un discípulo, que sí otorga, como indicado, sin límites, porque aquí no hay límites, pero también hay exigencias, un costo real, que otorga incalculables beneficios, pero también hay exigencias. Así, acercándonos al final de esta presentación que he hecho como divulgador de un mensaje que he sido guiado en esto, una pequeña muestra, una pequeña pincelada de lo que nuestro Señor Jesucristo permitió que estuviera en sus evangelios cuando señaló que Él, como hijo hombre, no tenía dónde reclinar la cabeza. Indica también que al seguir sus pasadas, muchas veces habría exigencias para sus discípulos que le seguirían, desde el tiempo de los apóstoles hasta algunos años más cuando regrese, y que en ocasiones
por A, B, C razones, habrían situaciones complejas, exigentes para cada uno de nosotros, pero nunca estaremos solos, nunca. Nuestro Padre Celestial intervendrá en el redil de sus ovejas, es decir, a nuestro favor. Un ejemplo es lo que está pasando ahora en ese huracán, Melissa, donde muchos hechos históricos han ocurrido porque parte especial del especial tesoro estaba involucrado. Donde hay un redil de Dios que se está esforzando por cumplir, Dios envía ángeles y protección. Como lo fue en cada lugar del planeta donde hubo la presencia de la fiesta santa y donde estaba el redil. Existieron milagros, existieron hechos anómalos, algunos más discretos que otros, pero ocurrieron cosas en cada lugar. Y entre otros las que sucedió con el huracán, por ejemplo, Melissa, que está indicado en la carta, lo cual pudo ser un desastre total en esa zona. Pero los datos indican que en algunos lugares se contuvo la intensidad y lo que pudo ser un huracán categoría 5, que no tocaba esa isla desde el año 1859, según registro, pero hubo donde había rebaño de Dios, como indicaba en otras ocasiones, había un límite. Donde no hay rebaño de Dios, llega. Como ocurrió en fiestas anteriores. Y dentro de lo complejo de la situación, como indicó la carta del ministro, la situación existe una recuperación en las localidades donde hay parte del rebaño de Dios. Lo suficiente como, por ejemplo, para reanudar los servicios religiosos en sábado que están celebrando parte del rebaño de Dios. Y esto también ha ocurrido en otras fiestas y en otros lugares del planeta. Algo que supera nuestra comprensión y lógica y entendimiento humano. Por esta razón, como se indica en el texto de 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, sí, en este texto que Dios inspiró a través del apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, para muchos el camino que seguimos nosotros es un camino de locos, de locura. Hoy día mismo muchas personas dicen, te veo formal, un día que el sistema no lo hace. Lo que nos lleva a que el apóstol también, y terminando esto, con la carta del apóstol Simón, Pedro, en su carta de 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 17, que nos está hablando al redil, a las ovejas del rebaño, que nos dice, porque es tiempo, ¿de qué? De que el juicio, es decir, la sentencia, la pronunciación de un veredicto, se está cumpliendo, empiece ¿por dónde? Por la casa de Dios. Algo que está ocurriendo ahora entre nosotros, en el rebaño de Dios, en los diferentes lugares donde hay ovejas. Redil de Dios, rebaño de Dios, tengan un edificante y espiritual día de sábado en camino hacia la siguiente etapa de la mano de nuestro Padre Dios.